Hola canal, mi nombre es Héctor y esta es mi historia. Soy uno de los pocos que puede hablar del caso de los 5 traileros migrantes desaparecidos en Texas durante el año 2010. No porque haya visto la investigación, ni porque haya trabajado con ellos, sino porque estuve allí. Porque esa misma noche yo también manejaba por la carretera donde desaparecieron. Y porque lo que vi desde mi cabina me dejó claro que no fue un accidente, ni un secuestro, ni un caso normal de abandono. Esa noche entendí que algo en esa zona acechaba específicamente a los traileros migrantes, algo que se alimentaba de su presencia. Mi ruta era sencilla, llevaba un tráiler refrigerado rumbo a Pecos, cruzando un tramo casi vacío de la enero de 20. Era de madrugada, el aire seco y la carretera tan silenciosa que hasta el motor parecía demasiado fuerte. Cerca de una salida sin nombre vi algo que nunca debía haber visto. Un tráiler estacionado completamente en medio del acotamiento, con las luces de emergencia apagadas. Ese detalle me extrañó, ningún conductor deja un tráiler en esa posición sin hacer señales. Me acerqué despacio, listo para detenerme si veía a alguien pidiendo ayuda. Pero no había nadie. El camión estaba encendido. El motor sonaba parejo. Las luces del tablero estaban prendidas. Y sin embargo, la cabina estaba vacía. Ni rastros de pelea, ni puerta forzada, ni sangre. Solo el asiento del conductor ligeramente movido hacia atrás, como si alguien hubiera estado ahí hacía unos segundos y se hubiera esfumado. Cuando pasé junto a él, el radio se apagó sin razón. Después las luces delanteras del tráiler bajaron de intensidad. Algo no estaba bien y lo supe desde ese instante. A 1 kilómetro de distancia apareció un segundo tráiler detenido. Misma marca de la empresa. Misma línea de trabajo. Y otra vez, cabina vacía. Motor encendido. Puertas cerradas. Ni huella cerca, ni señales de un conductor caminando hacia la carretera. Ese fue el momento en que mi piel se erizó. 2 unidades abandonadas de la misma compañía y del mismo turno no eran casualidad. No quise detenerme. Pero el tercer tráiler me obligó a frenar. No estaba en el acotamiento. Estaba atravesado a la mitad del camino, ocupando ambos carriles, con las luces totalmente apagadas. Tuve que hacer una maniobra peligrosa para no estrellarme. Cuando el camión se detuvo, mis manos temblaban. Abrí la ventana para escuchar si había alguien pidiendo ayuda. Fue ahí donde lo escuché. Un sonido grave, profundo, como si la tierra debajo de la carretera respirara. No era vibración del motor. Era un pulso rítmico, pesado, que subía desde el pavimento y cruzaba la estructura del tráiler como un estremecimiento. Ese sonido venía del tercer camión. Me bajé solo lo necesario para asomarme. Miré dentro de la cabina con mi linterna, sosteniéndola con los dedos entumidos. La cabina no estaba vacía. No completamente. En el asiento del copiloto había algo. Un objeto envuelto en tela oscura. No pude identificarlo. Pero cuando iluminé mejor, la tela se movió. Como si algo debajo respirara. Casi solté la linterna. Retrocedí, me subí a mi tráiler y cerré la puerta de golpe. Arranqué para irme, pero la caja de mi camión vibró una vez. Después otra. Después una más fuerte. Como golpes sordos desde adentro. Pero yo sabía que mi carga estaba asegurada. No había forma de que algo se moviera así. El cuarto tráiler apareció apenas unos metros adelante. Este estaba completamente apagado. Sin luces. Sin motor. Sin señales de energía. Y sin embargo, la caja trasera estaba abollada hacia afuera, como si algo hubiera empujado desde dentro intentando romper la estructura metálica. Aceleré para pasar junto a él, pero al hacerlo, sentí un tirón fuerte en mi propio remolque. El volante se sacudió y el tráiler pareció perder estabilidad unos segundos, como si algo hubiera saltado de la carretera hacia mi carga. El radio volvió a encenderse. Pero no había sonido estático, ni música. Solo un susurro muy bajo. No mires atrás. Me quedé helado. Seguí manejando. No volteé. No toqué los espejos. No quería ver qué podía haber allí. Pero la cabina empezó a enfriarse. El aire se volvió más pesado, denso,
opaco. Mi aliento salía como nube blanca. La temperatura del tablero marcó una caída de golpe, imposible para el clima que hacía afuera. Algo estaba detrás de mí. El parabrisas comenzó a empañarse desde arriba. Vi una forma aparecer en la humedad, una mano, no humana. Demasiado larga, con dedos invisibles, solo la marca amplia de algo que presionaba desde el otro lado del vidrio, como si quisiera entrar. Sentí la piel del cuello arder de miedo. No sé de dónde saqué valor, pero miré el retrovisor por instinto. Lo que vi aún me persigue. Detrás de la caja del tráiler, a unos 10 metros de distancia, había una figura enorme caminando en la carretera. No caminaba normal. Sus piernas se movían en ángulos extraños, como si no entendieran cómo deben usarse. Su torso era demasiado ancho, su espalda arqueada, y parecía estar hecha de piezas diferentes, como si el cuerpo estuviera mal ensamblado. Y su cara, no era una cara. Era una superficie lisa, sin ojos, sin boca, sin rasgos. Pero parecía apuntar hacia mí. Como si mirara. La figura avanzaba sin esfuerzo, sin importar la velocidad. Cada vez que el tráiler temblaba, sentía que se acercaba unos centímetros. Seguí acelerando. Pasé el límite del camión sin pensar en multas ni en nada más. Entonces lo vi, el quinto tráiler. Pero este no estaba detenido. Venía hacia mí, sin conductor. Las luces apagadas. El motor silencioso. Avanzaba directo hacia mi carril, como si alguien lo guiara desde abajo, desde la carretera, desde donde sea que provenía ese sonido profundo que vibraba en mis huesos. Tuve que girar bruscamente para evitar el impacto. Sentí que la caja casi volcaba. La figura detrás de mí desapareció. El quinto tráiler pasó tan cerca que pude ver dentro por un segundo, la cabina vacía, el vidrio sucio y algo suspendido detrás de los asientos. No sé si era un cuerpo. No sé si era una sombra. Pero colgaba como si lo hubieran abandonado ahí. Seguí manejando hasta que llegué a una estación en Odessa. Y cuando conté lo que vi, un trailero viejo me respondió sin titubear. Ese tramo está muerto por dentro. Algo bajo la tierra reclama lo que pasa encima. A esos 5 no se los llevaron hombres. Se los llevó la misma carretera. Los 5 traileros desaparecidos nunca fueron encontrados. Sus unidades aparecieron días después, vacías, sin señales de lucha, sin huellas. Igual que yo las vi esa madrugada. Pero lo que ven en los reportes no dice la verdad completa. Porque hay cosas que la carretera no devuelve. Hola canal, mi nombre es Rogelio y esta es mi historia. Yo era amigo cercano de uno de los 5 traileros migrantes que desaparecieron en Texas en el año 2010. Su nombre era Mateo. Trabajábamos para la misma compañía, moviendo cargas pesadas entre Midland, Odessa y el desierto que rodea a Mannheim. La noche en que desapareció, yo debía ir detrás de él, con apenas 20 minutos de diferencia. No imaginé que iba a ser la última vez que vería su camión con vida, y tampoco imaginé que terminaría presenciando lo que se llevó a Mateo y a los demás. Mateo era un hombre serio, tranquilo, siempre respetuoso. Cruzábamos rutas difíciles sin quejarse. Él manejaba un tráiler azul, caja larga, con un par de faros que brillaban más de lo normal. Esa noche salimos casi juntos de la base. Él tomó la delantera y se internó en la carretera 18, un tramo largo y silencioso. Yo venía detrás, escuchando música y tratando de mantenerme despierto. Todo iba normal, hasta que, de repente, la radio se cortó. El tablero parpadeó. Y las luces delanteras perdieron fuerza. No era un fallo eléctrico común. Fue simultáneo, como si algo hubiera apagado toda la energía alrededor. A unos 100 metros frente a mí, los faros del tráiler de Mateo comenzaron a zigzaguear. No como si él estuviera borracho o distraído. El movimiento era distinto, irregular, brusco, como si algo empujara la cabina desde un costado. Intenté comunicarme por radio, pero solo escuché un sonido profundo, como si alguien respirara desde el fondo de un tanque metálico. Aceleré para acercarme. Cuando por fin estuve a unos metros, vi algo espantoso.
La caja del tráiler de Mateo estaba abollada en varios puntos, hacia afuera, como si algo desde adentro estuviera empujando con fuerza. Vi una abolladura hundirse y luego regresar a su forma original. Otra, más arriba, se marcó como un golpe seco. Era imposible que Mateo llevara algo vivo adentro. Transportábamos palets de tubería, todos asegurados. Eso no se movía solo. Mi piel se erizó. Entonces las puertas traseras del tráiler se abrieron, sin que nadie las tocara. Pero no se abrieron completamente. Solo unos centímetros, lo suficiente para ver oscuridad total dentro. Oscuridad que parecía moverse. Giré el volante para no tragarme ese hueco negro. Y mientras pasaba junto a él, vi algo saliendo por la rendija, una mano. Pero no una humana. Era pálida, demasiado larga, con dedos delgados que se doblaban en direcciones imposibles. Esa mano se extendió como si buscara el aire, como si sintiera alrededor. La puerta se cerró de golpe. El tráiler de Mateo aceleró como si alguien hubiera pisado el pedal a fondo. Yo intenté seguirlo, pero la velocidad era insana. Casi al instante, un sonido fuerte retumbó bajo el pavimento, como un golpe seco que subía desde la tierra. Todo el tráiler de Mateo vibró hasta perder estabilidad. La caja bamboleó, inclinándose peligrosamente hacia la izquierda. Y entonces sucedió algo que no puedo olvidar. El tráiler simplemente desapareció de mis faros. No explotó. No volcó. No frenó. No cayó en una cuneta. No hubo humo. Solo un instante estaba ahí, y al siguiente no. Como si hubiera sido tragado por la carretera. Las luces, la caja, la cabina, todo se apagó de golpe. Me quedé frenando en seco, el corazón a punto de salirme del pecho. El silencio fue absoluto. Luego, a unos 50 metros adelante, vi una figura parada en medio del camino. Alta. Muy alta. Con un cuerpo que parecía inflarse y desinflarse en un ritmo lento, como si respirara. No tenía forma humana definida. Era como ver un montón de sombras compactadas tratando de adoptar una silueta. La figura se inclinó hacia mí. Sentí que la miraba, aunque no tenía ojos. El radio volvió a encenderse. No escuché una voz humana. Escuché la voz de Mateo, pero distorsionada. Arrastrada. Lejana. Dijo solo 2 palabras. No pares. Apreté el acelerador con fuerza. Pasé junto a la figura sin mirar. Sentí el impacto del viento contra la cabina, como si algo muy grande hubiera pasado a centímetros. La carretera se volvió estable, normal, silenciosa. No volví a ver el tráiler azul. No volví a escuchar la voz de Mateo en el radio. Días después, la compañía declaró a los 5 traileros desaparecidos. Ninguno fue encontrado. Sus camiones aparecieron vacíos, con el motor apagado y las puertas cerradas. Como si jamás hubieran sido conducidos. Un viejo trailero que conocía la zona me dijo una frase que hasta hoy me hace temblar. Ese tramo no se traga vehículos. Se traga a los que van dentro. A los migrantes. Y deja las cascaritas tiradas para que nadie sospeche. Cuando paso por ese lugar, jamás miro hacia los costados. Ni freno. Ni uso los espejos. Porque sé que en cualquier momento podría ver una sombra respirando y doblando la carretera, esperando que otro trailero migrante cometa el error de detenerse. Hola canal, mi nombre es Esteban y esta es mi historia. Yo fui el último trailero que habló con uno de los 5 migrantes desaparecidos en 2010. Su nombre era Luis, un muchacho joven que hacía apenas un año había cruzado la frontera. Trabajaba duro, nunca decía que no a ningún turno y siempre estaba dispuesto a cubrir rutas peligrosas para juntar dinero y mandar a México. La noche en que desapareció, él iba adelante de mí por la carretera 285, rumbo a un depósito cercano a Carlsbad. Nos habíamos despedido minutos antes por radio. Lo escuché cansado pero tranquilo. Jamás imaginé que sería la última vez que escucharía su voz viva. Eran cerca de las 2 de la madrugada y la carretera estaba completamente sola. El desierto en esa zona parece infinito y todo lo que se ve es oscuridad.
Yo venía atento porque esa ruta era conocida por accidentes extraños. Luis manejaba un tráiler blanco y marcaba su presencia constantemente encendiendo los faros como señal de todo bien. Entonces vi algo que me inquietó, sus luces delanteras empezaron a hacerse más tenues, como si algo estuviera absorbiendo la iluminación. No era neblina ni polvo. Era como si el aire frente al tráiler se volviera denso, espeso, casi sólido. La luz no pasaba. Se apagaba en seco. Intenté avisarle por radio, pero ya no respondió. Solo se escuchaba una vibración profunda, un sonido que no venía de interferencia ni estática. Era parecido al ruido que produce un motor gigante cuando funciona bajo tierra. Un sonido subterráneo, incómodo, grave. Pensé que quizás su radio se había descompuesto. Pero en ese momento su tráiler comenzó a desviarse ligeramente, moviéndose hacia la línea amarilla del centro como si alguien más tocara el volante. No era un zigzag natural ni brusco. Era más bien un movimiento intencional, lento, como si alguien desde afuera lo dirigiera hacia algún punto específico. Aceleré para acercarme. Cuando estuve lo bastante cerca, la temperatura dentro de mi cabina descendió de golpe. El aire se volvió tan frío que casi podía ver mi respiración. Mi tablero parpadeó. La radio se apagó. Y en el parabrisas aparecieron pequeñas fracturas, como si algo golpeara el exterior con dedos largos y delgados. No había nada frente a mí. Nada visible. Pero esas marcas seguían formándose en un patrón extraño, una especie de espiral irregular que parecía expandirse. Fue entonces cuando vi lo que estaba pasando realmente. Debajo del tráiler de Luis, justo en el pavimento, había una sombra gigantesca que no correspondía a su vehículo. Era más grande, más ancha, con bordes que se movían como si respirara. Esa sombra se deslizaba debajo de la caja, alargando sus extremidades negras por el pavimento. Las extremidades eran múltiples, no 2 ni 4, parecían ramas oscuras, alargadas, que se extendían como tentáculos. Algunas tocaban las llantas. Otras se elevaban hasta la cabina. El tráiler de Luis frenó de golpe. Sus luces se apagaron por completo. Yo también frené, obligado por la maniobra. A través del retrovisor lateral vi algo que me dejó sin aire. La puerta de la cabina de Luis se abrió sola. Nada salió. Nada entró. Pero el asiento del conductor retrocedió violentamente hacia atrás, como si alguien invisible hubiese tirado de él. La sombra debajo del tráiler se contrajo y luego se elevó un poco, adoptando una forma semihumana por un segundo antes de volver a expandirse y pegarse al asfalto. Quise correr hacia la cabina de Luis, pero entonces la carretera entera vibró bajo mis pies. El sonido grave subió de intensidad, como si la tierra se partiera. La sombra creció, ocupando más metros del pavimento, y se elevó lentamente hacia la cabina del tráiler. Yo estaba paralizado. Esa cosa no tenía ojos ni rostro, pero aún así podía sentir que sabía que yo estaba ahí. De pronto escuché a Luis por radio. Su voz era baja, arrastrada, diferente. Dijo solo una frase: ayúdame, no me deja salir. Las luces de mi tablero explotaron en brillo. El parabrisas se empañó con un patrón de líneas negras que se movían solas. El motor de mi tráiler gruñó como si recibiera un peso enorme encima. Y en ese instante vi cómo la sombra debajo del tráiler de Luis se alzaba tomando forma humana, pero totalmente deforme, con un torso ancho y extremidades exageradas. Esa cosa se inclinó hacia la ventana del conductor, pegó esa masa oscura contra el vidrio, y Luis dejó de hablar. Quise correr. Quise acercarme. Quise hacer algo. Pero mi cuerpo no obedecía. La sombra se extendió hacia la carretera, como si tratara de envolver el tráiler entero. La caja se abolló hacia adentro. Una vez. Otra. Otra más. Como si lo que estuviera dentro golpeara tratando de escapar, pero no era Luis, era esa cosa intentando entrar por completo. El tráiler crujió. Las luces internas parpadearon. Y entonces, igual que el de Mateo, el tráiler desapareció. No explotó. No se volcó. No dejó rastro. Se desvaneció en un parpadeo. Solo quedó la carretera temblando, caliente, como si algo enorme hubiera pasado por debajo. Yo me quedé solo.
escondido en la cabina, con las luces apagadas y el corazón desbocado. La sombra que se había llevado a Luis no volvió a aparecer, pero dejó un último mensaje. La radio, apagada por completo, emitió 2 palabras: falta uno. Arranqué con las manos temblorosas. Llegué al primer puesto de revisión que encontré y conté lo que pasó. Nadie me creyó. Dijeron que quizás sufrí un episodio, que tal vez soñé despierto. Pero el trailero viejo que escuchó desde atrás me tomó del brazo y dijo con firmeza: lo que viste a Luis llevárselo es lo mismo que se llevó a los otros 4. La carretera no solo los tragó. Algo debajo de ella necesita cuerpos, no camiones. Desde ese día nunca vuelvo a manejar de noche por esa zona. Y si lo hago, jamás dejo que mis luces se debiliten. Porque cuando el camino empieza a respirar, significa que tienes segundos antes de convertirte en el próximo desaparecido. Hola canal, mi nombre es Darío y esta es mi historia. No soy trailero ya, pero en 2010 trabajaba en una empresa pequeña al norte de Texas. Era migrante indocumentado y aceptaba cualquier turno que me dieran. Esa madrugada nunca la voy a olvidar. Fue la última vez que vi con vida a Tomás, uno de los 5 traileros desaparecidos ese año. La policía nunca supo qué pasó. Los reportes oficiales no dicen nada. Pero yo estaba ahí. Y lo que vi no fue humano. Tampoco fue un accidente. Fue algo que parecía estar esperando justo en esa carretera, algo que despertó con el paso de los camiones. Tomás iba atrás de mí. Yo manejaba un tráiler rojo con carga ligera. Él manejaba uno más viejo, un Kenworth blanco que siempre hacía ruidos raros. Nos coordinábamos con el radio, contándonos tonterías para no dormirnos. A eso de la 1 de la mañana entramos a un tramo completamente solitario. Era la carretera 302, un pedazo de asfalto recto sin ranchos, sin luces y sin señal. Lo único visible era el desierto plano, oscuro, interminable. Todo parecía normal hasta que escuché algo por el radio. Pero no era Tomás. No era voz humana. Era un sonido áspero, profundo, como si vibrara dentro de un túnel larguísimo. No entendí las palabras, pero sonaba como si alguien hablara desde debajo de la tierra. Fue un murmullo que no venía de él, y aún así, la señal estaba en su frecuencia. Le pregunté si estaba bien. No respondió. A los pocos segundos, vi algo extraño en sus faros por el retrovisor. No iluminaban recto. La luz se doblaba, como si hubiera una especie de pantalla transparente frente a su camión, una membrana que distorsionaba todo. De repente, su tráiler se ladeó hacia la derecha sin motivo. No frenó. No aceleró. Se desvió unos centímetros como si una fuerza invisible le empujara a la cabina. Yo iba a detenerme cuando lo vi, algo estaba sobre la carretera, adelante de él. No era un animal ni un humano. Era una columna oscura, de unos 3 metros de alto, formada por segmentos que parecían rotar lentamente, como engranes gigantes hechos de sombra. Esa columna se movía con un ritmo muy lento, respirando. Sí, respirando. Sus partes se expandían y contraían como si estuvieran vivas. Tomás encendió las luces altas. Error. Porque al hacerlo, la columna reaccionó. Giró. No como gira un humano. No como gira una máquina. Sino como si sus segmentos se reorganizaran todos al mismo tiempo hacia la luz. La estructura se inclinó hacia el tráiler. Y en ese movimiento, algo quedó claro: la columna no estaba parada sobre el asfalto. Flotaba unos centímetros. No tenía base real. No tenía pies. No tenía lógica física. Retrocedí mi velocidad porque sentí que si avanzaba más, quedaría atrapado en eso. Tomás frenó. Por fin frenó. La columna se acercó a su camión con movimientos pequeños, como si estuviera analizando cada parte del vehículo. Su superficie no era sólida. Era como ver metal líquido mezclado con humo, con secciones que se abrían y cerraban sin orden, como si quisiera copiar la forma del tráiler. Y de pronto, esas aperturas comenzaron a emitir un sonido. No era un rugido, ni un gemido. Era una especie de eco repetido,
como voces humanas siendo imitadas sin entender el idioma. Entre esos sonidos escuché palabras sueltas, frases incompletas, repeticiones distorsionadas, pero una palabra se repetía más que las demás. Entren. La columna se acercó más. Se inclinó hacia la puerta del conductor del camión de Tomás. El vidrio comenzó a vibrar. No por el motor. No por viento. Vibraba como si algo desde afuera lo golpeara con miles de agujas invisibles. La luz interior se apagó. Su cabina quedó completamente oscura. Tomás intentó hablar por radio en ese momento. Lo escuché respirar rápido, desesperado. Pero después su voz cambió. Se distorsionó. No parecía él. Dijo, con esfuerzo. No abras, no. La columna se pegó a su ventana. Las partes rotantes empezaron a girar más rápido, como si se hubieran emocionado al contacto con el vidrio. De su interior salió una prolongación, una especie de brazo hecho de segmentos, alargado y lleno de huecos pequeños como bocas a medio formar. El brazo tocó el parabrisas. La superficie del vidrio se hundió, como si fuera suave. Aquello no debería ser posible. Un vidrio reforzado jamás se deforma así. Sentí una corriente fría recorrerme la espina. Quise salir corriendo, pero estaba atrapado en mi cabina, en shock. El brazo empujó el parabrisas de Tomás hasta hacerlo casi colapsar hacia adentro. Él gritó algo que no entendí. Y entonces, en un movimiento violento, la columna se contrajo como si succionara el aire y extendió todos sus segmentos hacia la cabina. Todo se oscureció. No vi a Tomás salir. No vi puerta abrirse. Solo vi cómo su camión entero fue envuelto por esa masa viviente. En menos de 5 segundos la columna absorbió la cabina completa, como si la arrancara de la existencia. Sus luces se apagaron. Sus huellas desaparecieron. Su motor enmudeció. La columna se quedó suspendida unos segundos más, como si estuviera evaluando lo que acababa de tomar, y luego se contrajo otra vez, plegándose hacia el pavimento. En un parpadeo, desapareció. No hubo explosión. No hubo marca. No hubo nada. Como si el tráiler de Tomás jamás hubiera estado ahí. Arranqué el motor sin mirar a los lados. No respiré hasta llegar a un área de descanso iluminada. Cuando conté lo ocurrido, nadie me creyó. Solo un trailero mayor se acercó y me dijo: no es un monstruo. Son muchos. Son cuerpos que quedaron atrapados bajo la carretera desde un derrumbe antiguo. Se mueven como uno solo. Toman forma para cazar. Buscan vehículos grandes. Buscan migrantes. Y cuando eligieron a tu amigo, ya no había vuelta atrás. Desde esa noche no manejo por ese tramo ni por error. Porque no sé si esa columna de sombras está dormida bajo la tierra, o esperando que vuelva a pasar otro migrante para armarse de nuevo. Hola canal, mi nombre es Leonel y esta es mi historia. Nunca pensé que tendría que hablar de esto, pero fui testigo directo de lo que ocurrió con uno de los 5 traileros migrantes desaparecidos en 2010. Yo era el conductor del 6º tráiler aquella noche. El último de la fila. El único que logró salir. Para muchos soy un exagerado, un paranoico, o simplemente un hombre marcado por el cansancio. Pero yo sé lo que vi, lo que escuché y lo que casi me arrastra con ellos. Lo que se llevó a mis compañeros no era humano. Y tampoco era un accidente. Era algo que estaba esperando debajo del pavimento, algo que despertó únicamente cuando pasamos nosotros. Esa noche llevábamos cargas distintas, pero todos tomamos la misma ruta, un tramo olvidado entre Kermit y Andrews. Una carretera vieja, agrietada, sin iluminación, donde la tierra es tan plana que puedes ver kilómetros de horizonte sin un solo movimiento. Yo iba de último, manteniendo el ritmo para no perder la fila. Teníamos la costumbre de avisarnos por radio cada 10 minutos, sobre todo cuando alguno dudaba si dejaría de funcionar el camión en plena oscuridad. Todo iba bien hasta que llegamos a un tramo donde la carretera comenzaba a hundirse ligeramente, como si el asfalto hubiera sido puesto encima de algo que respiraba. Vi a lo lejos las luces del tráiler que iba delante de mí, el de Javier. Él era un migrante salvadoreño, responsable, fuerte, siempre atento.
De pronto sus luces traseras parpadearon varias veces como si mandara una señal. Tomé el radio para ver si necesitaba algo, pero no recibí respuesta. Solo ruido. Un ruido profundo y áspero, parecido al que haría una roca arrastrándose por otra roca, pero ese sonido era demasiado rítmico, como una especie de respiración enorme, lenta, pesada. Las luces de Javier desaparecieron. Pensé que quizá había tomado una curva que yo no podía ver aún, pero el camino era recto. Aceleré para acercarme. Cuando llegué al punto donde debería estar, la carretera estaba vacía. No había huellas de frenado. No había desvío. No había rastro. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Solo una ligera vibración en el pavimento me hizo frenar. Parecía el eco de un motor subterráneo apagándose. Entonces lo escuché. Un golpeteo seco contra la base de mi tráiler. No venía de la caja. Venía de debajo del asfalto. 3 golpes lentos, marcados, que hicieron vibrar el remolque completo. Miré el tablero, todas las luces parpadearon al mismo tiempo. El motor falló por un instante. Y justo después, el parabrisas empezó a empañarse desde abajo, no por frío, sino por un vapor oscuro que ascendía lentamente, un vapor que parecía tener movimiento propio. La radio volvió a encenderse sola. Esta vez no se escuchó ruido. Fue la voz de Javier. O al menos lo que quedaba de su voz. Sonaba arrastrada, hueca, como si estuviera hablándome desde un pozo profundo. Solo dijo: «Ya viene». Eso fue suficiente para que yo empezara a temblar. Revisé los espejos laterales y casi pierdo el control del volante. Detrás del tráiler, donde debería verse vacío, la carretera estaba hundida y algo se movía dentro del hundimiento. Una masa oscura, sin forma estable, que parecía absorber la luz de mis faros. No tenía ojos, ni extremidades definidas, pero su superficie se expandía y contraía como si respirara. De repente, un brazo enorme emergió desde esa masa, un brazo hecho de segmentos negros, irregulares, que se estiraban unos metros hacia arriba. Ese brazo se apoyó sobre el pavimento y empezó a jalarse hacia mí. Apreté el acelerador, pero la carretera vibró como si quisiera retenerme. La masa oscura se pegó a la parte de atrás de mi tráiler, arrastrándose como si tuviera docenas de manos invisibles. El remolque entero crujió, como si el metal estuviera siendo presionado desde abajo. Miré por el espejo interior y vi otra cosa espantosa: dentro de mi propia caja había movimiento. Como si algo estuviera recorriendo las paredes desde afuera hacia adentro, buscando un punto por donde entrar. Pensé en frenar. En salir corriendo. Pero sabía que si me detenía aunque fuera un segundo, esa cosa me arrastraría al mismo destino que a mis compañeros. Seguí acelerando, con los dientes apretados y el corazón golpeando contra mi pecho. La masa oscura avanzaba más rápido. Sus segmentos se reorganizaban, buscando una forma más definida. Por un momento, adoptó la silueta de un torso humano enorme, con brazos desproporcionados. Luego cambió, volviéndose más delgada, más alta, como si estuviera probando formas. Como si buscara la adecuada para subir al tráiler. El parabrisas volvió a empañarse. Pero esta vez no era vapor. Eran figuras. Sombras pequeñas que se formaban en el vidrio, como rostros mal dibujados, sin rasgos claros. Esos rostros se deformaban y desaparecían, uno tras otro, como si cientos de voces intentaran hablar sin sonido. Yo escuchaba mi respiración acelerada, el motor rugiendo, la carretera llorando debajo de mí, y la masa oscura cada vez más cerca. Cuando por fin vi un pequeño puente a lo lejos, se me ocurrió la única idea que tenía sentido: si esa cosa venía desde abajo, desde la tierra, tal vez no podría cruzar un tramo suspendido. Metí el pedal hasta el fondo. El tráiler tembló como si fuera a partirse. La masa oscura estiró varios segmentos hacia la caja, tratando de agarrarse. Algunos golpes hicieron abollar la lámina. Y justo antes de llegar al puente, una voz salió del radio, la misma voz distorsionada de Javier. «No mires». Lo obedecí. Crucé el puente sin frenar, sin mirar los espejos, sin voltear. La vibración desapareció. El motor recuperó fuerza. Y el parabrisas dejó de empañarse.
Cuando llegué al otro lado, la carretera volvió a estar vacía, como si nada hubiera pasado. Me detuve kilómetros después, temblando sin control. Sabía que si volteaba hacia atrás y veía algo siguiéndome, me volvería loco. Llegué a la estación de servicio y me aseguré de que hubiera gente alrededor antes de bajar. Cuando revisaron el tráiler, encontraron marcas en la lámina de abajo, hendiduras largas, profundas, como si dedos enormes hubieran intentado arrancar la caja desde el asfalto. Nunca volvieron a encontrar el tráiler de Javier. Ni su cuerpo. Ni rastro de él. Y según el registro oficial, solo desapareció. Pero yo sé la verdad. A los 5 traileros migrantes no los secuestraron. No chocaron. No se perdieron. Algo debajo de esa carretera los llamó, los tomó y los absorbió. Y el único motivo por el que yo estoy vivo, es porque aceleré antes de que esa cosa encontrara su forma perfecta para atraparme también. Esto ha sido todo por hoy canal, gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.